Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Como muchos saben, acabamos de pasar un día muy importante en nuestro calendario. Y no estoy hablando de la Pascua, estoy hablando del Domingo de Ramos. Ahora, tal vez tú ahorita te puedes estar preguntando, ¿por qué en el mundo vas a gastar el tiempo en un tema que todo mundo sabe? Es un tema que literalmente cada líder religioso ha rematado otra y otra vez. Y yo sé, es el día que se celebra la venida de Jesús a Jerusalén. Vino montado sobre un burro y todo el mundo empezó alabando a Jesús con ramos de palmas para darle la bienvenida a su pueblo de honra. Y lo que pasa es que desde que todos la saben, desafortunadamente descartamos a este día como otra celebración más de la religión, cuando este evento es muchísimo más que eso. Además, este tema es un tema súper vital para entender a Dios y la forma como opera. Porque por siglos el tema de este día ha sido conducido de tal manera para hacernos entender que este día es una celebración de la llegada humilde de un rey. Pero aquí está por qué escojo este tema para el día de hoy. ¿Qué dirías tú si yo hoy te digo que hay algo en este pasaje que a todo mundo se le ha pasado y cambia completamente el significado de este evento? ¿Qué dirías tú si hoy te propongo que la clave para entender el Día de Ramos no está en las palmas, no está en la reacción de la gente, ni en los pasajes que profetizan sobre este evento, sino que el enfoque está en algo que a todo mundo se le ha pasado o han dado por sentado? El burro. Sí, la clave para entender todo el ministerio de Jesús, el objeto en cual todo el ministerio de Jesús es fundado, no son las palmas, sino que es el burro. Hay un dicho que dice que lo que uno maneja dice mucho de lo que uno es. Además, hay miles de artículos en el internet dedicados a analizarte psicológicamente y decirte qué dice de ti lo que manejas. Por ejemplo, si uno maneja, no sé, un smart car, estás haciendo una declaración que eres ambientalista y que te gusta vivir peligrosamente. Si manejas, no sé, un Ferrari, estás haciendo una declaración que te gusta lo veloz o tienes mucho dinero o poder. Pero ¿qué dice de ti si manejas un burro? Y por eso me pregunto, ¿qué declaración está haciendo Cristo por hacer su entrada triunfal en un burro? Y la respuesta común es que lo hizo para demostrar humildad. Pero mi pensamiento en eso es que Cristo ya era humilde. Queriendo rematar ese punto con un burro sería redundante. Además, llegando a pie hubiera sido una declaración más fuerte de humildad que llegando en un burro. Y también si hubiera llegado de noche donde nadie lo podía ver, pero no, llegó de día. Tiene que haber algo más, porque no nada más escogió Cristo un burro, sino que Dios había mandado a preparar un burro de antemano para esta ocasión. O sea, Dios ya tenía esto planeado. El burro era su idea. Mateo 21, en donde esta historia se encuentra, empieza con Jesús diciéndole a sus discípulos el lugar exacto en donde pudieran encontrar a este burro que Dios aparentemente había preparado. O sea, iban caminando hacia Jerusalén y de la nada Cristo voltea a los discípulos y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita y luego los enviará. No me imagino la reacción de los discípulos, pero han de haber estado sorprendidos de cómo Dios ya tenía ese burro específicamente preparado para esta ocasión. Y aquí te das cuenta que si Dios había tomado tanto cuidado en preparar a este burro para este evento, entonces tiene que ser porque Dios quería enseñarnos algo con el burro. Y por eso digo lo siguiente: yo concluyo que la razón que Cristo escogió a un burro no era para demostrar humildad, sino que lo hizo para establecer un punto completamente diferente. Y si lo vemos desde el punto de vista político, Cristo estaba proyectando una imagen de lo que Él es con el burro. Y para entender eso bien, primero tenemos que entender lo que es un burro. Pero antes de entrar a ese punto, ¿en dónde hemos visto
que políticos usan al burro como su plataforma en la política. En los demócratas de Estados Unidos. Ahora, no estoy diciendo que Cristo es un demócrata, pero lo que sí estoy diciendo es que hay un razonamiento tras la decisión de usar al burro. Porque uno muy fácilmente se puede preguntar, oye, ¿por qué Cristo no escogió algo mejor como, no sé, un caballo, un león o por lo menos una chivita? O sea, algo que se vea bonito o amigable, que pues representa algo que a mí me gustaría tener. ¿Por qué escogió Cristo un animal tan feo? O sea, ya lo dije, míralo, está horrible. Pero hay un plan, hay razonamiento tras esa elección. Los burros son como los gansitos. Mientras la apariencia parece ser algo insignificante, es lo que está adentro que te hace apreciarlo. El burro es un animal muy especial, con muchas características muy buenas. Por ejemplo, es un animal que no es fácilmente espantado. Y aparte es muy, pero muy ágil y fuerte, aún más fuerte que los caballos. También tiene una buena memoria y es súper inteligente, más que un caballo también. Es tan inteligente que hasta puede razonar. Puede puede medir la seguridad de su ambiente, y si los burros piensan que hay un peligro en lo que tú quieres que hagan, no lo van a hacer. Tienen una sensibilidad alta a la preservación de vida. También es un animal muy amigable y pacífico. Y finalmente es un animal de alta resistencia que vino a trabajar y trabajar duro. Ese es el animal que Cristo escogió para ser la imagen de su reinado. Un animal que simboliza valentía, fuerza, inteligencia, amabilidad, resistencia y sensibilidad a la preservación de vida. Y en esta historia del Día de Ramos, Cristo entra en plena luz del día a la ciudad para anunciar con este símbolo del burro cómo es que Cristo piensa reinar con todo aquel que lo acepta como su rey. Porque la apariencia de Cristo tal vez no es mucho, pero hay mucho más allá de lo que uno ve o piensa de Cristo. Con el burro, Cristo nos da a entender que en Él no hay temor, tiene mayor fuerza que cualquier otro, o sea, es Dios todopoderoso, tiene inteligencia superior, es el Dios de la sabiduría, es amable y lleno de gracia, y es resistente también, y finalmente le importa tu vida, o sea, tiene una sensibilidad alta para preservar a tu vida. Y realmente, ¿quién no quiere un líder así? Pues así es Cristo. Y Cristo usa al burro para declarar que así va a operar con los que creen en su nombre. Y tal vez algunos de los que estaban viendo el día de hoy necesitaban escuchar eso, necesitaban escuchar de la bondad de Cristo, necesitaban ser recordados de lo que Cristo quiere ser para nosotros y lo que Cristo es. Porque así como el burro tiene una sensibilidad alta para preservar su vida y la vida de quien lo monta, así Cristo también tiene cuidado de tu vida. Dice en Mateo que hasta los pelos que están sobre tu cabeza son contados. Así que ánimo, que estamos en el lado de los burros. Ahora, aquí pudiera acabar este punto de los burros, pero no. Hay un aspecto del burro que no he hablado de todavía, que es un aspecto enorme al ministerio de Cristo, que es la fundación de todo lo que Cristo representa, el servir. Esa es la característica más grande de los burros, el trabajar, o sea, el servir. Y aquí está por qué me quiero enfocar en este punto. Muchos tienen mal entendido las buenas nuevas de Cristo. Muchos desafortunadamente han malinterpretado su propósito. Déjame explicar. En los tiempos de Jesús, los judíos pensaban que la venida de Jesús iba a ser ya el fin, el descanso que ellos estaban esperando. Pensaron que de ahí Cristo los iba a llevar al paraíso. Casi se imaginaban a Cristo llegando con unos refrescos y flotis para ir a la playa. Y esto es algo que tenemos que entender porque es crucial. Para los judíos, en ese entonces, la venida de Jesús simbolizaba la venida de exaltación para ellos. Ellos pensaban que Cristo iba a ser un gran rey que Dios iba a usar para exaltar al pueblo judío. Los judíos querían exaltación. ¿Y sabes qué fue la respuesta de Dios a eso? Un burro. Dios vino a su pueblo a decirles que la exaltación es algo
que uno se gana, no por su sangre, no es porque tienes una tarjetita que dice que eres de Dios, sino que la exaltación es por tus acciones, por tu estilo de vida. Ese es el mensaje de Jesús. Cristo está mandando un mensaje de Dios a todo el mundo diciendo que si uno quiere exaltación, uno tiene que servir, uno se tiene que subir al burro. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice Cristo en Mateo 20. Esta historia en Mateo 20 es la representación exacta de lo que acabo de explicar de los judíos y la venida de Jesús. Chécate nada más. Dos de los discípulos de Jesús, que eran hermanos, se acercan juntos con su mamá a Jesús. Y la mamá de ellos le pregunta a Cristo lo siguiente: Cristo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, como los judíos, la mamá le pregunta a Cristo por exaltación. La mamá se da cuenta que Cristo iba a ser exaltado y le pide que si sus hijos puedan compartir en esa exaltación. Pero fíjate nada más lo que Cristo le responde: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del mismo vaso que yo de beber y ser bautizado del mismo bautizo con que yo voy a ser bautizado? Cristo no les da un sí ni un no, sino que les saca un punto vital, saca al burro. Básicamente le responde: mira, ¿quieres ser exaltado como yo? Bebe de la misma copa que yo bebo. O sea, súbete al burro conmigo. Vive como yo. Y por si todavía no agarraban la onda los discípulos de qué se significa subirse al burro con Cristo, Cristo dice lo siguiente en el versículo 25. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es bien claro en cómo funciona el reino de Dios. Los judíos le preguntan a Dios por exaltación y Dios responde con un burro. Y aquí los discípulos le preguntan a Cristo por exaltación y Cristo les dice: sé como yo y sirve. Hoy en día hay mucha gente afanados, desesperados por ganarse la gloria y las riquezas de este mundo. Hay mucha gente dedicada al 100% al éxito y la exaltación. Pero también hay gente del otro lado de la moneda, que en su Dios es Cristo, pero no hacen nada. Nada más piden como los judíos y su mamá y estos discípulos: oye Cristo, yo quiero estar a tu lado, exáltame, quiero estar contigo. Y hoy Dios dice que los dos están mal, porque la exaltación no está ni en el trabajo duro ni en el pedir. La exaltación está en el servir y el servir a Dios. Y Cristo vino montado en un burro, no nada más para contarnos de cómo es Él, sino para recordarnos cuál es nuestro verdadero propósito, y eso es servir a Dios. Toda nuestra vida debería de girar alrededor de servir a Dios. Ahora, la pregunta de $1,000,000: ¿qué se significa servir a Dios? Pues Cristo nos explica eso también, y es muy diferente a lo que muchos piensan. Lo dice en Mateo 25, del 35 al 40. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Quiero ser muy claro. Muchos piensan que el servir es trabajar. Pero no, eso no es lo que Cristo está diciendo así aquí. Servir a Dios no es servir en la iglesia todos los días. Servir a Dios no es servir en el grupo de la alabanza. No es solo pensar en Dios tampoco. No, servir a Jesús no tiene nada que ver con esas cosas, sino que sirviendo a Jesús tiene todo que ver con haciendo el bien con tu familia, con tus hermanos, tus papás, el forastero, con el cliente, con el pobre, con el rico, con todos. Sirviendo a Jesús es el haciendo el bien. Y eso es la base del
del ministerio de Jesús que hoy en el Día de Ramos deberíamos de recordar y tener bien entendidos, que Jesús nuestro Dios, como el burro, es bueno y fuerte y nos ama, pero también el camino a la exaltación es el mismo burro. Si uno quiere compartir con eso de la exaltación, uno tiene que estar juntamente montado con ese burro, con Cristo. El burro es lo único que te va a llevar a la exaltación. No hay otro animal, no hay otro camino, así que vale más que nos subamos. Así que con eso dicho, ¿qué te llevas el día de hoy? Para llevar, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a terminar con la siguiente parábola. En Mateo 21, 28 al 32, Cristo cuenta una historia de un padre que tenía 2 hijos. Y a uno le dijo que vaya y trabaje en su viñedo. Ahora, este hijo no quiso y le dijo que no. Pero luego al rato, este hijo se arrepintió, se sintió mal y fue y hizo lo que su padre le había dicho que haga. Y luego el padre se fue con el segundo hijo y le dijo la misma cosa. Pero este hijo sí le dijo, yo lo haré, Señor. Pero nunca lo hizo. Y Cristo aquí hace la pregunta, ¿quién crees que es el que hizo la voluntad del Padre? ¿El que lo hizo sin querer hacerlo? ¿O el que lo pensó y dijo que sí, pero no lo hizo? Y eso es la clave para entender el ministerio de Cristo. Eso es lo que Cristo nos quiere hacer entender por venir en un burro. Que al final del día no es el que quiere o el que no quiere, sino el que se sube, el que se monta, el que está ahí con Cristo sirviendo. Cristo vino a servir y ayudar a más personas y así nosotros tenemos que ser también. La voluntad de Dios es que hagas el bien. La voluntad de Dios no es que pienses en Dios, ni que grites o te avientes al piso del gran amor que tienes para Dios. No, eso no cuenta para nada. Al final del día, lo que cuenta es que te subas al burro. El que se sube al burro con Cristo, ese es el quien Dios va a exaltar, sea buena persona o de mal carácter. Aquí es irrelevante lo que has hecho o eres, más lo que es relevante a Dios es que te subas al burro con Él y le sirvas haciendo el bien a los demás. Si uno quiere exaltación, uno tiene que estar juntamente montado en ese burro de servir con Cristo. Y lo padre es que no tienes que ser religioso para que esto funcione. Al contrario, Cristo le dice a los religiosos en el versículo 31 que los publicanos y las rameras van a entrar primero al reino de Dios que ellos. Porque por lo menos a esa gente que se les compartió, no nada más creyeron en Cristo, sino que dejaron todo para subirse a ese burro y dedicarse a ayudar y a servir como Cristo. Y no sé tú, pero eso es algo de mucha esperanza porque yo no soy una persona perfecta ni religiosa, nadie es. Mas Cristo nos da una promesa que si tú y yo, los imperfectos, nos subimos a ese burro y nos dedicamos a cambiar nuestra manera de tratar a los demás, de hacer los negocios, entonces ese burro nos va a llevar a la exaltación, sea en el cielo o sea aquí en tus negocios y proyectos en esta tierra. Así que con eso concluimos el día de hoy. Espero que el mensaje no nada más les gustó, sino que aclaró el propósito de Cristo. Espero que hoy se van con una idea más clara de lo que Cristo vino a establecer. Y cada vez que te confundas o se nubla un poco lo que es Cristo, nada más acuérdate del burro. El burro es un representante perfecto del carácter de Dios y también es un representante perfecto del objetivo de Dios para nosotros en esta tierra, y eso es servir. Así que súbete al burro y verás que ese burro te llevará a la exaltación de Dios. Gracias por acompañarnos. Break everybody. Woo! Hip hip hooray. Porque gosh darn it. Gosh darn it, I was so close. Si te gustó este video, suscríbete. Si te ayudó el mensaje, compártelo. Nunca sabes a quién le va a servir. Y para nosotros también es una motivación tremenda porque vienen más cosas a este canal. Dios te está hablando. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, el mismo día, a la misma hora.